Para cuando se convirtió en el criminal número 457 en la lista de los más buscados del FBI, en junio de 1999, ya era un asesino serial. Al principio se le atribuían 23 homicidios y se creía que podría haber más cometidos en México en los 90s. Su accionar era muy básico, pero su ubicación difícil de predecir, tanto que eludió la captura por mucho tiempo. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver el caso de un hombre que dejó su pueblo natal para cambiar su vida y se convirtió en un brutal asesino. Ángel Maturino Reséndiz, el asesino de las vías del tren. Era el 19 de julio de 1991. El cuerpo de Michael White, de 33 años, fue hallado en el jardín frontal de una casa desocupada en Lexington. Había sido golpeado con un ladrillo. No se pudo avanzar en la investigación, pues carecían de pistas. El 23 de marzo de 1997, en Ocala, Florida, Jesse Howell paseaba con su prometida cerca de las vías del tren. Fueron brutalmente atacados. Él, que tenía 19 años, fue golpeado con una pieza de ensamblaje de una manguera. Su novia, Wendy Von Huben, de 16 años, fue atacada sexualmente y sofocada con cinta para tuberías y manualmente. Sus cuerpos fueron hallados al lado de las vías. En una tumba poco profunda, en Florida también, el 6 de junio de 1997, encontraron el cuerpo sin identificar de un hombre. Lo golpearon con un trozo de madera en un patio del ferrocarril de Colton, California. El 29 de agosto de 1997, Christopher Mayer, de 21 años, un estudiante universitario, caminaba con su novia Holly cerca de las vías del tren. Lo atacaron con una roca de unos 23 kilos. A ella la golpearon y atacaron sexualmente. A pesar de la gravedad de sus heridas, Holly sobrevivió. El 4 de octubre de 1998, en Texas, Leafy Mason, de 81 años, fue golpeada con una plancha antigua. El asesino había ingresado a su casa por una ventana. También esta casa se encontraba cerca de la línea del tren. El 17 de diciembre de 1998, de nuevo en Texas, la neuróloga Claudia Benton, de 39 años, llegó a su casa. Un sujeto se encontraba allí. La agredió sexualmente, la hirió con un cuchillo y la golpeó con una estatuilla hasta matarla. El auto de la víctima, un Jeep Cherokee, fue hallado luego en San Antonio, Texas. En el volante había huellas dactilares del posible asesino, quien siempre evadía a las autoridades, ya que estaba siendo buscado por allanamiento y robo. El asesino atacó de nuevo, esta vez a la pareja conformada por Norman y Karen Sirnick. Era el 2 de mayo de 1999. Se encontraban en la casa parroquial de la Iglesia Unida de Cristo, de la cual Norman era el pastor. Su auto, un Mazda rojo, fue hallado en San Antonio a las 3 semanas. También tenía huellas que coincidían con las del auto de la víctima Claudia Benton. Ya tenían un nombre para el escurridizo criminal: Ángel Maturino Reséndiz. El 4 de junio de 1999, en Houston, se repetía la historia cuando asesinó a Noemí Domínguez, de 26 años, una profesora de primaria. La golpeó con una piqueta en su apartamento. Su Honda Civic apareció a la semana en el puente internacional en Del Río, Texas. Josefina Convica, de 73 años, sería la siguiente víctima el 4 de junio de 1999, también en Texas. La golpearon en la cabeza con una piqueta mientras dormía. Esa piqueta resultó ser la misma con la que se atacó a Noemí Domínguez, la víctima anterior. Esta vez no se llevó el auto. Diría más adelante que no pudo encontrar las llaves. El 15 de junio de 1999, en Illinois, George Morber, de 80 años, y su hija Caroline, de 52, se sumaron a la lista de víctimas de este criminal. Al hombre le dispararon en la cabeza con una escopeta y a ella la golpeó con esa arma. Su casa estaba a 90 metros de las vías. Se encontró su pickup rojo en Cairo, Illinois, a 60 millas. En la casa de George había huellas que vincularon a su atacante con las otras víctimas. A pesar de los esfuerzos por atraparlo, este asesino siempre se adelantaba
a las acciones de los investigadores. El especialista John Douglas realizó el perfil del criminal. Se trataba de un hombre con resentimiento, confundido, hostil y enojado con las autoridades. Era del tipo desorganizado, que en teoría suelen ser los más fáciles de atrapar por su poca inteligencia y falta de sofisticación en su accionar, pero este era la excepción, pues no era común. Sabían, gracias a la identificación de la sobreviviente, que era un hombre de cabello negro, ojos marrones, tez oscura, con un tatuaje de una serpiente en el brazo izquierdo y otro de una flor en la muñeca izquierda. Desconocían que para ese momento el asesino de las vías ya contaba con un número de seguro social y tenía un empleo. Elegía vecindarios solos y oscuros. Cualquier objeto le servía como arma. Aunque no era corpulento, sí estaba lleno de ira en cada uno de sus ataques. Sus víctimas no compartían casi ninguna característica, pues él actuaba por la oportunidad de un determinado momento. Jóvenes, parejas y ancianos. Si tenía la posibilidad, agredía sexualmente a las mujeres. Lo que sí tenían en común era que todos vivían o se encontraban al momento del ataque cerca de alguna vía del tren. Recibieron más de 1000 llamadas de avistamientos. Una de ellas los llevaría al arresto. Douglas vaticinó que no podrían capturarlo por la falta de coordinación entre los diferentes estados, y así fue. Indagaron en sus antecedentes y era increíble que este hombre estuviera libre. Desde los 16 años, cuando empezó a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, su prontuario aumentó. A esa edad lo deportaron por primera vez desde Brownsville, Texas, porque tenía una identificación falsa como ciudadano norteamericano, pero antes de eso, logró participar 2 veces en las elecciones locales. En 1979, cuando tenía 20 años, lo condenaron por robo. Recibió una pena de 30 meses por intento de fraude al Seguro Social y otros delitos diferentes. Migración lo detuvo, pero aquella falta de coordinación entre autoridades judiciales hizo que no apareciera en el sistema como el peligroso criminal que era y lo enviaron de nuevo a Estados Unidos, donde siguió matando. Ubicaron a varios familiares que tenía en los Estados Unidos. Su pareja, Julieta Domínguez, una mujer que él había traído de Houston, llamó a los agentes y ellos se dirigieron a su casa. Ella les entregó un paquete grande que tenía en su armario con múltiples piezas de joyería que fue acumulando porque Reséndiz se las daba como regalos y otras se las había enviado por correo. Temiendo que pertenecieran a las víctimas del ya famoso asesino, decidió entregarlas. Por la televisión se habían enterado de que lo buscaban. Recordaron el día en que, siendo un niño de 12 años, Ángel no regresó de la escuela. Se había ido en un tren a cruzar esa frontera hacia la que tantos hombres se habían dirigido buscando una mejor vida, dejando atrás el caluroso pueblo de San Nicolás Tolentino y a sus mujeres y niños. Nunca supieron por qué se fue, por qué abandonó los campos de caña donde se crió. Pero todos esos 30 años de ausencia, hasta que supieron que lo buscaban, tuvieron velas prendidas rezando para que estuviera bien. Reséndiz fue criado por su tío Rafael, quien lo recibió de su hermana Virginia desde recién nacido. Nunca conoció a su padre biológico. El tío lo describe como un niño alegre, como son todos. Le gustaba jugar con sus amigos y compañeros de la escuela en el gran espacio de su caluroso pueblo y nadar en el río, hoy contaminado. Era un niño callado que a veces llegaba con moretones en los brazos. Sus amigos lo notaban, pero él nunca hablaba de ello. Al abandono materno se añadió que pasó su infancia en las calles, sin supervisión, límites ni guía, convirtiéndose en un niño agresivo y pendenciero. Su madre dijo que era posible que en Puebla lo hubieran agredido sexualmente. Los agentes querían saber todo lo que pudieran acerca de ese sujeto a quien llevaban tanto tiempo persiguiendo. ¿Cómo pasó de ser un niño corriente a un criminal tan despiadado? Ni en su pueblo ni en su escuela quieren hablar más de él. Les preocupa la imagen que da el ser relacionados con un asesino. En una ocasión, un conserje ebrio golpeó con una varilla a un profesor de Reséndiz, y él se armó con cadenas y piedras y fue acompañado con otros 2 chicos y golpearon al hombre, dijo el conserje actual. Desde 1979
no se tenían registros de arrestos hasta 1988, cuando, se sabe, trabajaba en una maquiladora en Texas. Allí fue detenido 2 años hasta 1992, solo cumplió unos meses y fue deportado. Sospechaban que tras su última detención había empezado a matar. Dieron con el paradero de su hermana Manuela, quien, temiendo por la seguridad de su hermano y porque volviera a asesinar, llegó a un acuerdo con los investigadores. Fue así que, a cambio de que lo protegieran y le hicieran una evaluación psiquiátrica, Reséndiz se entregaría. Esto ocurrió el 13 de julio a sus 39 años, en un puente que conecta a El Paso, Texas, con Ciudad Juárez. Reséndiz, su hermana y un cura se encontraron con el agente a cargo. Ángel Leoncio Reyes Reséndiz había empleado muchos alias. El que usaba más era el nombre de su tío Rafael Reséndiz Ramírez. Otras veces era Ángel Reyes Reséndiz. Alguien afirmó que pudieron ser hasta 30 alias. Con 1,63 m de estatura, no parecía coincidir con la violencia de sus delitos ni con las confesiones que siguieron a su entrega. En 1983 dijo haber conocido a una mujer en un refugio para indigentes y marcharse con ella en una moto. Llevaban un arma e irían a practicar tiro. El cuerpo de esta mujer no identificada fue hallado con 4 disparos de un arma calibre 38. Dijo que la había matado porque le faltó al respeto y decidió dispararle. Dejó el cuerpo en una granja abandonada. Poco después mató al novio de esta víctima y dejó su cadáver en un punto entre San Antonio y Uvalde. Este crimen lo justificó diciendo que este hombre estaba involucrado en magia negra. Esta persona también está sin identificar y nunca se ha hallado su cuerpo. La única información que se tiene es la que dio Reséndiz. Estos 2 crímenes los confesó en el 2001 para lograr acelerar su ejecución. En cuanto a este tema, se comentó que su entrega se había negociado a cambio de librarlo de la pena de muerte, pero eso no podía hacerlo el agente, ya que es decisión de un jurado. Además, es sabido que Texas es uno de los estados que aplica esta sentencia, y esa era casi la pena segura en un caso como estos. Lo que sí se sabía era que estaba expuesto, pues los cazarrecompensas rondaban la frontera debido a que se difundieron fotos del criminal. Por la primera víctima había una recompensa de $50,000, y para octubre de 1998, ante la muerte del anciano, se incrementó a $150,000, más 200 agentes cubriendo las áreas en Texas con tramos en vías del tren. Del crimen del hombre en 2001 que dejó en el jardín, afirmó que se debió a que era gay. Hizo un mapa de la escena del crimen y en 2006 lo vincularon con el caso. Tenían que tener mucho cuidado para que no resultara ser otro Henry Lee Lucas, quien confesó gran cantidad de crímenes que no cometió con tal de recibir notoriedad. Un funcionario advirtió que no le fueran a adjudicar todo homicidio ocurrido en las vías del tren. Fanny Whitney Byers, de 81 años, el 10 de diciembre de 1998, fue golpeada con un rin en su casa en Georgia. Habían inculpado a una pareja de Lexington, pero Reséndiz confesó este crimen. El crimen que lo llevaría a ser sentenciado a la pena capital fue el de Claudia Benton. El preso número 999356 fue hallado mentalmente apto para su ejecución en el 2006. No creo en la muerte. Sé que el cuerpo se pierde, pero yo como persona soy eterno, viviré por siempre, dijo Reséndiz. Se describió como mitad hombre y mitad ángel, y dudaba de que lo pudieran ejecutar ya que no podía morir. Estas afirmaciones hicieron dudar de su estado mental. La defensa dijo que desde joven sufría de esquizofrenia. Incluso en el tiempo de su reclusión lo trasladaron unas 8 veces al psiquiátrico. Presentaron varias apelaciones y un aplazamiento, pero todo fue negado. En abril del 2006 se consideró resuelto el caso de Michael White, hallado en un lote, ya que Reséndiz dio datos en 1991 que lo hicieron creíble. Se cree que cometió entre 13 y 15 asesinatos. El 27 de junio del 2006 se cumpliría la sentencia, la inyección letal. En sus últimas palabras dijo:
Quiero preguntar si es que está en tu corazón el perdonarme. Sé que dejé al diablo gobernar mi vida. Solo pido tu perdón y pido a Dios que me perdone por dejar que el diablo me confundiera. No tenía derecho a causarte dolor. Yo merezco lo que tengo. Fue declarado muerto a las 8:05 p.m. Hubo polémica en cuanto al corto tiempo que pasó desde su condena hasta la ejecución, considerando que en muchos casos de condenas a muerte, los presos mueren de causas naturales en prisión debido a todos los años que transcurren entre los procesos judiciales. Se creyó que este caso fue más rápido porque la opinión pública estaba en su contra y porque hizo resaltar las falencias en la investigación, como los errores en la coordinación, que le permitieron estar más tiempo libre y cobrando más víctimas. El esposo de Claudia Benton, por quien fue condenado Reséndiz, presenció la ejecución y dijo: «Es el mal contenido en forma humana, una criatura sin alma ni conciencia, sin ningún remordimiento, sin consideración por la santidad de la vida humana». Reséndiz, quien afirmó que mataba para purificar a las víctimas, dejó tras de sí la duda de si fue el autor de muchos crímenes más, especialmente en Ciudad Juárez, ya que él cruzaba libremente las fronteras de Estados Unidos y México. Por el caso del asesino de las vías ya se han realizado 4 documentales. Holly Pendleton, la sobreviviente, dijo que jamás esperó ser víctima de un asesino serial y ser, hasta donde se sabe, la única sobreviviente, pero que la movía precisamente ser la mejor sobreviviente posible, y por ello tiene una fundación en la que apoya a víctimas de crímenes similares. Ángel Reséndiz, recordado como un niño juguetón en su pueblo, retornó a la memoria del mismo como una contradicción de su nombre, como un demonio. Hasta aquí llega el video del día de hoy. Si te pareció interesante, no te vayas sin darle me gusta. Escribe tu opinión del caso y suscríbete al canal para seguir haciendo más videos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo caso.